Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más y este video es especial porque justamente lo hice ahora que tenemos 20 capítulos del manga de Mao y también ya que estamos muy cerca de cumplir 6 meses que se empezó a publicar Mao. A todo esto creo que un dato bastante bueno es que justamente tras una semana de que se publicara el tomo número 1, logró entrar al top 50, por ahí del puesto número 20 y algo, de los mangas más vendidos en Japón, de todos los mangas. Obviamente el puesto número 1 es One Piece y yo creo que siempre va a ser One Piece. Y el puesto número 2 es Attack on Titan. Mao se encuentra por ahí del puesto 20 y algo, de los 50 más vendidos, y ocupó el puesto número 6 de los primeros tomos más vendidos en el mes de septiembre en Japón. Entonces creo que es un buen inicio. No es tan fuerte como por ejemplo el inicio de Rine, pero obviamente Rine tuvo un inicio muy fuerte porque venía tras la epicidad que fue Inuyasha. Entonces tiene sentido que Rine obviamente empezara mucho más popular que Mao, pero yo creo que Mao va bien y yo creo que apunta para bien y yo creo que irá creciendo. De hecho, hace poco la Weekly Shonen Sunday, esta semana, justamente publicó que ya están reimprimiendo el tomo 1 porque obviamente han tenido solicitudes muy probablemente de las librerías o las tiendas de conveniencia que lo vendan de que les manden más stock. Entonces, al menos podemos saber que el primer tiraje ya se ha terminado en tiendas o está pronto a terminarse y por eso se ven en la necesidad de reimprimirlo. Eso siempre es una buena noticia en el mundo editorial. Pero quise hacer este resumen principalmente y por un comentario que leí tanto en el video del capítulo 20 como en el capítulo 19 específicamente. J. Kireos comentó que ya no entendía muchas cosas y en el capítulo 20 uno de ustedes comentó que hay personas incluso comentando en las páginas en español de Mao que ya no entienden tanto la historia. Y sí, es bastante confusa, sobre todo por todos estos saltos de tiempo y por todas estas circunstancias que están rodeando a lo que en este momento está sucediendo en Mao. Me refiero justamente al terremoto, la aparición del demonio gato, las maldiciones, la transformación de Mao, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo pertinente hacer un mini resumen de qué es lo que está pasando. En este video no voy a explicarles una vez más cada uno de los capítulos, porque es algo que pueden consultarlo justamente en mi canal, los resúmenes y los comentarios de cada uno de los capítulos que han salido de Mao, pero sí quiero hacer un mini resumen de cómo va la historia. Y este video lo voy a dividir en 5 partes principales. La primera, les voy a decir un perfil breve de los personajes de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora. La segunda parte va a ser un resumen muy general de todo lo que ha pasado en Mao del capítulo 1 al capítulo 20. La tercera parte va a ser comentando un poco más sobre las teorías que han dejado en todos y cada uno de los videos y cuáles pueden seguir en pie, cuáles podemos descartar y también cuáles otras se han quedado un poco en el olvido, pero podría ser pertinente retomarlas. El punto número 4, obviamente quiero ahondar un poco más específicamente en el romance porque es algo que también he visto en comunidades en inglés, que también hay varias gente que todavía está un poco dudosa si Mao va a tener romance o no. Entonces eso va a ser el punto número 4. Y el punto número 5 va a ser la pregunta, o mejor dicho, el debate que creo a día de hoy y desde que publiqué mi primer video en este canal, y a día de hoy ese debate continúa si Mao es un Inuyasha 2.0. Que a ver, si han seguido los videos del canal desde que lo inicié hasta ahora, o si han seguido Mao desde que inició hasta ahora, creo que quedará clara cuál es la respuesta a esa pregunta, pero quiero mencionar puntos un poco más específicos
y también cosas que sí podrían hacer llegar a la gente a entender que esto es un Inuyasha 2.0 y también cosas que hacen ver que no es un Inuyasha 2.0. Entonces, estas son las partes del video y vamos a empezar con el perfil de los personajes. Y empecemos con el protagonista y el que le da nombre a esta historia, que es Mao, de apellido desconocido, y la verdad, con eso de que nació en el año 1000, literalmente en el año 1000, muy probablemente no tenga apellido o no se usaba mucho el apellido, así que de apellido desconocido, de ocupación, muchas traducciones lo traducen como exorcista. Tengo entendido que la traducción en español utiliza la palabra ocultista. Los primeros videos yo utilicé la palabra curandero porque la explicación que le dio Toya a Nanoka en un principio se acercaba mucho más al término que se utiliza en América Latina y que es conocido como curandero. Entonces, pero por lo visto sí, más bien es una especie de monje dedicado al ocultismo, que sí se podría traducir como ocultista o exorcista. Pero es una profesión mucho más compleja que abarca muchas más áreas de la espiritualidad. Y entonces, creo, en español no hay un término equivalente o un término similar, así que vamos a dejarlo en exorcista. En cuanto a personalidad, parece que es una persona bastante madura, muy probablemente el protagonista de Rumiko más maduro. Tiene sentido por el hecho de que tiene 900 años y obviamente yo lo definiría también como alguien galante. Y aparentemente sí, es bastante serio, pero también tiene un lado donde se descontrola y es justamente con las cosas relacionadas con su maldición y con el demonio gato. Aparentemente su mentalidad, sus objetivos en la vida están exclusivamente centrados en el demonio gato y en quitarse de una u otra forma su maldición. Específicamente no sabemos qué es lo que se quiere librar de su maldición, pero pareciera que es justamente esta idea de que su cuerpo está combinado con el del demonio gato, aunque no podría asegurarlo. La deuteragonista o la protagonista femenino de Rumiko es Nanoka Kiba, una muchacha de 15 años que se encuentra cursando su último año de escuela secundaria, o bueno, escuela secundaria haciendo el equivalente con México, escuela media en algunos países creo que se la llama. En España sería algo así como la ESO abarca mucho más edad, ¿no? Pero sí, sería algo así como estuviera en la ESO. Muchacha de 15 años que cuando tenía 7 años, iba en su primer año de la escuela elemental o la escuela primaria, sufrió un accidente donde hubo un sumidero, un socavón, esa creo es la palabra correcta en español, un socavón en la calle, donde murieron sus padres y ella fue transportada por primera vez a la época Taisho, donde lo único que recuerda es haber visto un monstruo. Nanoka tiene una personalidad muy explosiva y de hecho va mucho al punto. Creo que es también impulsiva, es muy impulsiva y la verdad me parece que es una de las protagonistas de Rumiko que a pesar de ser explosiva e impulsiva no resulta precisamente agresiva y eso le da un encanto muy particular a Nanoka y yo la considero un personaje femenino de Rumiko muy fascinante. Creo que después de Akane Tendo, Nanoka ha sido uno de los personajes femeninos de Rumiko que más me han gustado. Y ya lo he dicho en videos anteriores que muy probablemente entra en la posibilidad de convertirse en mi personaje femenino favorito de Rumiko. Entonces, Nanoka Kiba, de momento no sabemos cuáles son las condiciones de su maldición, pero sí sabemos que es muy sospechosas todas las circunstancias que la rodean, tanto en la era Taisho como en su era actual, con lo relacionado a su abuelo y al accidente que sufrió de niña. El tercer personaje principal y mejor conocido o mejor
y lo que podría ser algo así como el sidekick o el acompañante de los protagonistas es Otoya. Y Otoya es, si mal no recuerdo la palabra o la pronunciación correcta, es un shikigami, que es básicamente una muñeca que tiene un pedazo o fue creada espiritualmente por Mao y toma la forma de este niño pequeño. Funge como el asistente de Mao en varias ocasiones y aparentemente también es el protector de este frasco donde meten, digamos, estos ayakashis o espíritus de ayakashis que están recolectando, que por cierto a día de hoy no sabemos por qué lo están recolectando. Tiene un nombre en específico, pero en este momento que estoy grabando el video no lo recuerdo. El capítulo 20, el antagonista principal era considerado el demonio gato como tal. Pero en el capítulo 19 descubrimos que el demonio gato implica que hubo una persona que quería hacerle daño a los dos. Y entonces el demonio gato de una u otra forma queda descartado como el villano principal de la historia, aunque en los primeros capítulos sí fungió como el villano principal. ¿Quién va a ser la persona o este mal mayor? Aún no se sabe y creo que esa es la incógnita más grande que a día de hoy tiene Mao. El siguiente posible antagonista y el que se ha descubierto más recientemente, si mal no recuerdo en el capítulo 17 o 16, es el abuelo de Nanoka, que de acuerdo con Nanoka y el recuerdo que había olvidado hasta antes de tomar la medicina de Mao, su abuelo estaba a punto de morir el día del accidente de automóvil. Después del accidente de automóvil, su abuelo se curó mágicamente y obviamente Nanoka tiene una sospecha que a día de hoy no sabemos exactamente cuál fue, porque cuando fue a contarle a Mao lo que había descubierto de su abuelo, empezó el gran terremoto de Kanto. El siguiente es un personaje secundario, pero considero un poco relevante y yo creo que no sé si lo volveremos a ver o no. Yo opino que sí, pero no estoy muy segura. Y esa es la chica de la cafetería, Otenko-san, que lo único que sabemos es que trabaja en esa cafetería que se encontraba cercana al pueblo donde ocurrió el terremoto y el incendio, y que Mao le trata la anemia. Aparentemente es amiga de Mao, ya que tenía conocimiento justamente de su búsqueda por el demonio gato. También le comentaba ciertos eventos sobrenaturales o eventos relacionados con ayakashis justamente para que los fuera a investigar si en dado caso tenían cierta conexión con el demonio gato. Y también, tomando en cuenta el comentario que le hizo a Yoriko, pareciera que también sabe un poco de las relaciones sentimentales que llega a tener o que ha llegado a tener Mao, aunque eso no queda claro. Otro personaje secundario es Shiraha-kun, o como yo lo llamo muy cariñosamente, Hoyo 2. Y es un compañero de Nanoka que está enamorado de Nanoka y la ayuda a investigar acerca del accidente y después la ayuda a investigar acerca del terremoto de Kanto. Es un chico bastante amable y en palabras de Nanoka la conmueve de una forma u otra, aunque la forma en la que la conmueve es muy similar a lo que ella siente por Otoya, que más bien parece un cariño fraternal. Personajes incidentales, creo que hasta el momento solo tendríamos a las amigas genéricas de Nanoka, que bien, nada más una tiene nombre, creo, hasta ahora, que es Yui. Y es justamente la que iba en su bicicleta la primera vez que vemos a Nanoka correr muy rápido en el mismo capítulo 1. Creo que eso sería todo por la parte 1. Son los personajes principales, los dos posibles villanos, los personajes secundarios que nada más consideré a Tenko y a Shiraha, y los personajes incidentales que solo consideré a las amigas genéricas de Nanoka porque muy probablemente las sigamos viendo, como en Inuyasha siempre veíamos de vez en cuando a las amigas genéricas de Kagome, como en Rinne las amigas genéricas de Sakura de vez en cuando daban pie a alguna aventura.
Y las amigas genéricas de Akane que aparecieron 3 veces en el manga, o 4, a lo mucho, pero también tenía amigas genéricas. El punto número 2, vamos a hacer un resumen muy breve de la historia, resaltando las cosas más importantes que han sucedido. Y el primer capítulo lleva por nombre Nanoka y justamente conocemos a Nanoka, que es esta chica de 15 años y los elementos más importantes que se pueden rescatar de este capítulo es justamente los licuados que se toma cada mañana que le prepara la mujer que vive con ella y su abuelo llamada Uosomi. Y esta mujer le prepara estos licuados que después sabemos es lo que aparentemente debilita su cuerpo. Porque en este primer capítulo nos introducen a Nanoka como una mujer que es muy débil e incluso se puede ver en una prueba de educación física donde creo es la que corre más lento de toda la clase y sus amigas afirman muchas veces que es una persona bastante débil. En ese mismo capítulo, sus amigas le cuentan sobre un rumor que hay sobre el pueblo donde está una calle comercial. En la calle comercial, Nanoka cruza el portal que la conecta con la era Taisho, la conecta exclusivamente a ella. Es algo que también lo descubrimos en ese primer capítulo, ya que Mao intenta seguirla, pero no logra cruzar el portal. En su primer viaje a la era Taisho, es atacada por un demonio mantis, o un Ayakashi mantis, y es también donde tiene su primer acercamiento con Mao. Ella le pide a Mao que la ayude, ya que él y Otoya son las únicas personas que no se ven transparentes en el pueblo, ya que cuando Nanoka llega al pueblo nota que toda la gente es transparente y los únicos que no son transparentes son Mao y Otoya, y a ellos decide pedirles ayuda cuando es atacada por el demonio mantis. Mao le dice que no la va a ayudar porque ella tiene la fuerza suficiente para poder vencer a la Ayakashi. Y esto es muy interesante porque justamente pareciera que Mao solo con verla sabe que es una persona fuerte. El Ayakashi ataca a Nanoka y podemos ver que el Ayakashi se quema de una u otra forma el contacto con su sangre. Esto es importante porque en el siguiente capítulo vemos algo similar que sucede con Mao y cuando un Ayakashi lo ataca por la espalda y también se quema con el contacto de su sangre. El primer capítulo justamente termina con Mao diciéndole a Nanoka que ella es una Ayakashi y Nanoka regresándose a su casa sin siquiera hacerle caso. En su casa se da cuenta que el brazo que había sido lastimado ya no tiene ninguna herida y al otro día pareciera que es la primera vez que se desbloquean los poderes que tiene. Que como dato adicional para todos los que ya sabemos que la gente que está maldita por el demonio gato tiene ciertas características de gato, creo que en Nanoka es obvio que lo primero que vemos es que tiene muy buenos reflejos y puede saltar muy alto, como un gato. En el segundo capítulo lo que más resalto es que justamente aprendemos que Mao tiene una maldición y esa maldición fue tras un contacto con el demonio gato, pero en ese mismo capítulo también podemos aprender que ese demonio gato puede ser invocado por alguien que quiera maldecirlos, ya que el demonio gato es una de estas especies que se crearon tras luchar con otros de su mismo tipo y así obtuvieron poderes que permiten maldecir a la gente. O esa es la explicación que le da Otoya a Nanoka. Y Nanoka lo primero que hace es inferir que alguien maldijo a Mao. El capítulo 3 es justamente donde nos presentan a Tenko, la chica de la cafetería, y donde también empieza el primer villano o el primer arco argumental de Mao. Aquí obviamente empezamos con el arco argumental de la señora araña y en el arco argumental de la señora araña a grandes rasgos lo más importante que podemos ver son justamente más poderes de Nanoka. Nanoka es muy rápida, Nanoka tiene una fuerza sobrehumana ya que pudo jalar a la señora araña solo con las telarañas y también
una vez más podemos ver que puede saltar bastante alto. Pero no es lo único que descubrimos con Nanoka en ese capítulo, sino que también Mao descubre que Nanoka es igual a él y asume que Nanoka también tuvo de una u otra forma un contacto con el demonio gato. Después de contarle a Mao sobre su accidente de auto, Nanoka regresa a su tiempo y ahí es donde nos introducen a Shiraha como personaje y también cómo es que él ha investigado un poco sobre el accidente de El Socavón. Y aquí podemos ver también que cuando los rescatistas tocaron la sangre que estaba cubriendo a Nanoka, sus guantes se deshicieron. Y creo es lo único relevante que se puede rescatar del día del accidente, más allá de lo que Nanoka ya recordaba. Nanoka regresa a la época de Mao. Y aquí es donde inicia el segundo arco argumental, que fue el arco de Shouko. Que si no recuerdan, Shouko era una especie de sacerdotisa adivina que decía poder tener el control del lapso vital de las personas. Y aquí es donde aprendemos que Mao afirma que el demonio gato tiene la posibilidad de controlar el lapso vital de las personas. Y eso hace que Mao relacione a Shouko con el demonio gato y decida ir a investigar qué sucede con ella. Shouko en realidad no tenía el control del lapso vital y más bien parecía que todo era una estafa planeada desde Sogen, su padre. Pero lo importante de Shouko es que ella también menciona el fin del mundo. Y en el fin del mundo hay un incendio. Y esto es lo que hace que Nanoka, una vez más, regrese a su época a investigar qué pasó en 1923 y a qué se refería Shouko con el incendio y el fin del mundo. Y aquí es donde, una vez más, con ayuda de Shiraha, investiga sobre lo sucedido el 1 de septiembre de 1923, que como ya sabemos fue el gran terremoto de Kanto, y cómo es que se incendió el pueblo. Dentro de sus investigaciones en el lado de Nanoka, aprende que testigos que estuvieron en el pueblo durante el incendio y durante el terremoto afirmaban ver la figura de un gato en el cielo. Mientras que en el lado de Shiraha, él menciona la existencia de la piedra clave, que en la mitología japonesa era más o menos la que sostenía un pez gigante que se encuentra en el piso y que eso era lo que evitaba que ocurrieran los temblores. Y Shiraha menciona que el día del terremoto de Kanto desaparece la piedra clave. Mientras Nanoka investiga esto con Shiraha, en la época de Mao, una Yakashi que estaba tratándose en su clínica le comenta que apareció misteriosamente una iglesia occidental cerca de donde se encuentra la piedra clave o donde se encontraba la piedra clave. Así que Mao decide ir a investigar. En su investigación se encuentra con las monjas pulgas, que son las guardianas de donde se encuentra el demonio gato aparentemente hibernando. Y tras intentar chuparle toda su sangre, Nanoka logra rescatarlo con una patada muy épica. Huyen de regreso al pueblo para que Mao pueda descansar y obviamente poder planear un contraataque hacia las monjas. Aquí sucede una de las escenas que más hacen guiño al romance. Yo no la definiría como la primera, pero sí creo la primera más notoria. Y es justamente cuando Mao le embarra la sangre a Nanoka en la cara para que pueda distraer a las monjas pulga en lo que él prepara el contraataque en la iglesia. Mao logra deshacerse de las monjas pulgas con un ataque llamado mandíbula de agua. Y después de terminar con las monjas pulga, Nanoka le puede contar a Mao lo que investigó y lo que leyó sobre el gran terremoto de Kanto y sobre la aparición del gato demonio en el cielo durante el incendio en el pueblo. Mao le pregunta a Nanoka cómo es que ella sabe todo eso y ella le dice que viene de 100 años en el futuro. Obviamente ni Mao ni Otoya le creen y ella
en un momento en el que recuerda los saltos de tiempo que ocurren cada que viaja en el portal, regresa a su época, pero regresa a su época un mes después de que se fue. La primera vez desaparece una semana, pero la segunda vez desaparece un mes y es cuando Nanoka empieza a dudar por qué su abuelo ni siquiera llamó a la policía tras su desaparición. Y tras tomarse uno de los licuados asquerosos, decide tomarse una medicina que le dio Mao por ahí del capítulo 6 o 7 y tras tomarse esa medicina recuerda las circunstancias del día de su accidente. Su madre pasó por ella porque iban camino al hospital ya que su abuelo estaba a punto de morir. Camino al hospital ocurre este accidente del socavón o de el derrumbe en el suelo donde sus padres mueren y donde ella es transportada a la era Taisho por primera vez. Después de ese accidente, su abuelo se encontraba perfectamente de salud y esto hace dudar a Nanoka de qué es su abuelo, quién es su abuelo o por qué su abuelo se encuentra bien después de que estuvo a punto de morir antes de su accidente. Tras descubrir esto, decide ir con Mao y al entrar en donde estaba el consultorio ve que está vacío y ella misma describe una sensación de desesperanza. Pero mientras está ahí, aparece Mao y le explica que nada más salieron por un momento y que se quedaron en el pueblo porque espera tener la oportunidad de encontrarse con el demonio gato el día del terremoto. Pero antes de eso le pregunta a Nanoka por qué ha vuelto a la época Taisho y antes de que pueda Nanoka explicarle, el terremoto de Kanto ocurre y es justamente en donde inicia el arco argumental donde nos encontramos actualmente en Mao. En ese arco argumental, Mao y el demonio gato se reencuentran y descubrimos unos pocos más detalles sobre el día en el que Mao fue maldito. En el que Mao fue maldito. Y descubrimos que básicamente, y en palabras del demonio gato y en recuerdos de Mao, pareciera ser que alguien planeó ese encuentro y planeó tanto que el demonio gato como Mao se encontraran al borde de la muerte cuando se confrontaron y Mao cortó la cabeza del demonio gato de su cuerpo. Por alguna razón que yo creo incluso el mismo Mao desconoce, su cuerpo se fusionó con el del demonio gato y después de despertar de esa fusión, encuentra a toda la gente del templo donde él vivía, laboraba, lo que sea, muerta, y menciona un nombre que es Shana-sama. Aquí también podemos ver que el demonio gato le dice que no va a morir ya que su cabeza se encuentra conectada de una u otra forma a su cuerpo y aparentemente sucede lo mismo de forma contraria. Mao no puede morir porque su cuerpo está conectado con la cabeza del demonio gato. Mao, convertido en una especie de gato con cabeza de hombre, corta la oreja del demonio gato y uno de sus ojos y la cabeza del demonio gato en percepción de Nanoka huye. Y justo después de que el demonio gato huye, aparece Nanoka pequeña. Y aquí es donde termina el capítulo 20. Y ahora sí, creo que las teorías que más he podido rescatar de ustedes es la que ya se cumplió de Oh My God, que es justamente que Mao fuera el monstruo que viera a Nanoka de niña. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Creo que muchos están de acuerdo en que lo más probable es que Mao haya sido quien maldijera a Nanoka niña. Muy probablemente, y yo creo que la gran mayoría cree que va a ser intentando protegerla de las cabezas que están cayendo del cielo, las cabezas de fuego. Muy pocos creen en la posibilidad de que haya sido intentando atacarla, porque al igual que yo, siguiendo el diálogo de Otoya, pareciera que Mao sí tiene cierto control sobre su forma de gato. También existe la posibilidad de que la cabeza del demonio gato tome a Nanoka como recipiente y entonces funcione de una forma extraña, de hecho, porque básicamente Nanoka y Mao se complementarían. Que sería muy padre si esa es la razón. Pero también
uno de ustedes comentó en el video anterior que podría ser muy probable que Mao sea la persona que maldijera a Nanoka, porque también tendría más sentido que así es como Nanoka se uniera a ellos y empezaran ahora las aventuras para librarse de esa maldición, sea encontrando al demonio gato o a la persona que quiso maldecir a Mao en primer lugar. La teoría de que Mao es quien maldijo a Nanoka, sí, yo considero que sería interesante ver la reacción de Nanoka al saber que ella tiene la maldición por culpa de Mao. Por otro lado, mucha gente no sabe qué papel ocupa el abuelo en esta ecuación. Yo me guío mucho por la teoría que ya he mencionado en los videos anteriores, teoría que no es mía, teoría que es de Nicolás, y que justamente es la posibilidad de que el abuelo hiciera alguna especie de pacto o con el demonio gato o con el antagonista que aún no conocemos para poder aumentar su lapso de vida y así poder estar con Nanoka después del accidente, y que el abuelo más bien esté en parte protegiendo a Nanoka o en parte con complicidad con quien sea que hizo ese pacto. Creo que esa es la teoría más viable que veo hasta el momento, porque yo tampoco sabría qué papel juega el abuelo y la señora de los licuados en esta ecuación, pero pareciera que es muy importante. También vi en sus comentarios del capítulo 19 que muchos consideran que Shanna sí podría ser una especie a suerte de Kikyo versión Mao, pero también mencionan las posibilidades de que sea alguien que para Mao haya sido inalcanzable. Si mal no recuerdo, fue Lily quien mencionó la posibilidad de que fuera alguna especie de princesa durante la época feudal, y también algunos otros mencionaron alguna especie de sacerdotisa que se encontrara en un rango superior y que obviamente al estar ambos involucrados en esta especie de práctica religiosa, no pudieran tener un contacto más allá del cordial. También hay muchos otros que no tienen idea de quién sea Shanna, pero existe esa posibilidad y yo creo fielmente que Rumiko no puso ese nombre ahí solo por ponerlo. Creo que estamos en un punto muy crucial de la historia y aquí es donde al fin vamos a aprender hacia dónde se mueve la historia. Yo sinceramente creo que sí va a ser la búsqueda de la persona que maldijo originalmente a Mao y que buscaba ese encuentro de Mao con el demonio gato para hacerles daño a los dos de una u otra forma. Las razones, supongo, estarán por descubrirse y el objetivo último, creo, de Mao y muy probablemente de Nanoka también se estará por descubrirse. Me llama mucho la atención qué objetivo va a ser y con qué fines, porque es algo que a día de hoy, en el capítulo 20, aún no tenemos claro. El romance, y esto es un punto que sí lo he retomado en otros videos, pero lo consideré prudente porque releyendo los capítulos en inglés para hacer este video, descubrí que mucha gente afirma que Mao muy probablemente no tenga romance. Yo sinceramente digo sí va a tener romance. Creo que Rumiko Takahashi ya lo ha dejado muy claro con dos escenas bastante cruciales en la historia. Y sí, estoy segura que va a haber romance en Mao, pero no sé de qué forma va a ser abordado. Y sinceramente tengo mucha curiosidad. Por un lado, pareciera que Mao está exclusivamente concentrado en el demonio gato. Y obviamente pareciera que no tiene cabida al romance. Algo que leí de ustedes y que me llamó mucho la atención en sus comentarios es que al menos 3 de los que comentaron en el video del capítulo 19 no quisieran que Shanna fuera justamente la Kikyo de Mao. Y creo que en parte estoy de acuerdo con ustedes. En primer lugar, creo, muchos de ustedes mencionaron que no podrían soportar otro triángulo amoroso tipo Inuyasha, Kagome, Kikyo. Y también mencionaron los comentarios sobre si Mao es una especie de copia de Inuyasha. Eso lo trataré en el número 5, pero en este punto número 4 sí quiero profundizar entre la posibilidad de que Shanna sea una tercera en discordia.
Si ella va a reaparecer en la historia o no, a mí no me gustaría. Me gustaría aprender de Shanna si en dado caso, y todo esto es bajo la suposición de que fuera algún antiguo amor de Mao, sí me gustaría aprender de ella, pero no me gustaría verla en la historia como llegamos a ver a Kikyo, porque sería mucho más complicado para mí como lectora, basándome también en la narrativa de la historia, el poder justificar un triángulo amoroso, ya que yo asumiría que si Mao prefiere la soledad y ha preferido la soledad por 900 años, ha sido por una especie de fidelidad hacia ella. En dado caso, y sigo diciendo todo esto bajo un supuesto, no estoy afirmando nada. Y obviamente si estás hablando de 900 años de fidelidad, no es, o sea, no me creería un romance, por ejemplo, con Nanoka. No me lo creía, así de simple. Si llegara a reaparecer Shanna, por ejemplo. Que va a haber un triángulo amoroso, estoy segurísima. Creo que es en todas las obras de Rumiko Takahashi. Siempre hay un rival para el hombre y un rival para la chica. En este caso creo que sí, muy probablemente vaya a haber una rival para Nanoka. Si es Shanna, yo sinceramente tendría que esperar a leerlo para ver qué tan bien escrito está, porque así de primera instancia no me lo creería. Creo que en Inuyasha tendría mucho más sentido el hecho de que Inuyasha estuviera enamorado de las dos, porque las dos de una forma u otra eran la misma persona. Ahora, si de pura casualidad Rumiko Takahashi quisiera seguir sobre esa línea, ya diría que sería mucho más difícil justificar a Mao como algo que no fuera una copia de Inuyasha. Entonces, no creo que Rumiko Takahashi se atreviera a hacer una relación similar a Inuyasha Kikyo Kagome, aunque sí estoy segura que va a haber un triángulo amoroso tanto del lado de Mao, mujer, Nanoka, como un triángulo amoroso del lado de Mao, Nanoka, alguien más. ¿Y por qué digo alguien más y no estoy metiendo a Shiraha aquí? Muchos de ustedes, o varios de ustedes mejor dicho, también han mencionado que les gustaría ver un encuentro entre Mao y Shiraha. Sinceramente, a mí no me gustaría ver un encuentro entre Mao y Shiraha, pero yo tengo mis razones específicas y creo que mis razones específicas son las mismas razones por las que llamo a Shiraha Hoyo 2. Algo que me gustaba mucho de Inuyasha es que Hoyo fue ese rival amoroso de Inuyasha del que Inuyasha nunca se enteró. ¿Y por qué digo ese rival amoroso entre comillas del que Inuyasha nunca se enteró? Bueno, a ver, interactuaron en un capítulo de relleno en el anime, pero en el manga Inuyasha jamás se enteró de que existía Hoyo. Y aún así siempre quise que Hoyo fuera un elemento importante dentro de la ecuación. Y hasta cierto punto lo fue, porque si recuerdan, en la alucinación de la perla, Kagome sí salía con Hoyo. Y justamente me gustaría que esa relación que Rumiko Takahashi con Hoyo nunca exploró, sí se explorara con Shiraha, porque incluso ya nos ha mostrado de antes que se complementa de una forma bastante interesante los sentimientos de Shiraha con los de Nanoka. ¿Y a qué me refiero con esto? Mientras que por un lado pareciera que Mao está más consciente de la fuerza física de Nanoka, Shiraha está muy consciente de la fuerza emocional de Nanoka, y eso es lo que últimamente le gusta a Shiraha de Nanoka. Y pareciera ser que Nanoka está a gusto estando y conviviendo con Shiraha, pero no solamente como por el simple hecho de convivir, sino que ella misma ha dicho que se siente conmovida cuando está con él. Entonces me llama mucho la atención las posibilidades que pueden salir a partir de esos sentimientos, y no veo la necesidad, por ejemplo, de que se encuentren uno con el otro. Ya sé que muchos quieren que se encuentren justamente por la típica escena celos Rumiko.
¿Cuál es el problema que veo aquí? Que para la típica escena celos rúmico, al menos del lado de Mao, del lado de Nanoka no, del lado de Nanoka yo creo que podría pasar en 3 capítulos y yo lo entendería y me haría sentido. Del lado de Mao creo que tendríamos que esperar unos 20 capítulos más, unos 30 capítulos más, porque primero algo que yo necesito ver es una evolución en la personalidad de Mao, que es algo que a día de hoy no hemos visto, pero es algo que yo considero necesario para que suceda el romance en Mao. Entonces sí, necesitamos un cambio de personalidad en Mao y en este caso justamente creo podría funcionar a razón de lo que pasó en Inuyasha con Luna Nueva, que ya les dije, se puede ver el momento exacto en el que Inuyasha se empieza a enamorar de Kagome. Creo que en Mao muy probablemente tengamos un capítulo similar donde se pueda ver el momento exacto en donde Mao se empiece a enamorar de Nanoka, porque al capítulo 20 lo único que creo es que Mao le tiene cierto aprecio y confianza a Nanoka porque tienen esta similitud en cuanto a maldiciones, pero realmente más allá de eso no creo que a este capítulo, al capítulo 20, él sienta algo por ella. Pero si esto fuera un juego donde el que se enamora pierde, yo creo que Nanoka ya perdió. Yo creo que Nanoka ya empieza a sentir algo por Mao. No sabría si es exactamente una especie o una razón de enamoramiento, pero sí ya empieza a sentir algo por Mao. Y se puede ver incluso desde el capítulo donde grita que lo odia. Y obviamente se ve mucho más, de una forma mucho más obvia en el capítulo donde se siente desesperanzada después de descubrir la situación con su abuelo. Pero después de ver la cara de Mao, ella misma dice que se siente más tranquila. Y obviamente aquí también se puede ver que Shiraha ha perdido muchos puntos porque lo primero que hace Nanoka, en vez de ir y contarle a Shiraha para que investiguen tal vez qué sucedió con su abuelo, es ir a buscar a Mao y ni siquiera puede explicarle a Mao por qué fue a buscarlo a él, a pesar de que ella sabe que él no puede cruzar a su mundo y ni siquiera le cree que ella sea de 100 años en el futuro. Yo creo que el romance está avanzando muy lento, sí. Que el romance es seguro, también lo creo. Pero sí, está avanzando muy lento y creo que ya mencioné en el directo que yo calculo que para el capítulo 40-45 ya vamos a empezar a ver el romance de una forma mucho más clara y mucho más contundente. Muchos dirán, ¿no crees que es muy lento? Para mí, yo creo, la primera vez que vemos el romance en forma contundente en Inuyasha es justamente cuando Kagome dice que ve a Inuyasha un poco atractivo, y eso es por ahí del capítulo 32-33 del manga. Entonces, puede ser que Mao vaya más o menos por ese camino y que empecemos a ver el romance de una forma más contundente por ahí del capítulo 40, yo le calculo. Y también creo que justamente lo veamos por ahí del capítulo 40, en lo que yo creo sí vamos a ver en un capítulo el momento exacto en el que Mao muy probablemente se empieza a enamorar de Nanoka. Nanoka, la pobre, ya está perdida, ya no puedo hacer nada por ella. Y ahora sí, el punto número 5, y creo que es el punto más crucial de esto, y es algo que me llamó mucho la atención porque también lo han comentado mucho ustedes y también lo he visto comentado tanto en Twitter como en las traducciones en inglés ahorita que lo estuve releyendo, y considero importante abordar este tema una vez más, y es un tema que abordé en el primer video que hice cuando reabrí este canal hace 6 meses. Y es si Mao es o no un Inuyasha 2.0. ¿Qué pasa aquí? Que sí lo parece, o sea, sí parece un Inuyasha 2.0, pero creo que la gente que lo está atacando llamándole Inuyasha 2.0 solo se está basando mucho en las premisas de la historia, y ni siquiera en las premisas, como en ciertas cosas súper específicas. Por ejemplo, el viaje en el tiempo, que funciona de forma muy distinta. En Inuyasha, creo,
El hecho de que Kagome pudiera cruzar a la era feudal a través del pozo y que Inuyasha pudiera cruzar a la época de Kagome a través del pozo hacía mucho sentido. En este caso pareciera que es una razón mucho más específica y mucho más compleja del por qué solo Nanoka puede cruzar el portal de la calle comercial. Y sinceramente, una de las teorías que llegué a leer con ustedes, que si mal no recuerdo es la de Oh My God, que aparentemente el portal la transporta a una especie de loop que se repite y se repite y se repite, y aparentemente, de acuerdo con la teoría de Oh My God, podría ser que solamente apareciera en 1923. No sé si esta puede ser una teoría verdadera, porque para mí la incógnita más grande y la única incógnita que yo no me puedo imaginar una explicación lógica es justamente la incógnita de por qué Nanoka es la única que puede cruzar el portal y por qué al cruzar el portal hay unos saltos de tiempo inexplicables. En Inuyasha todo funcionaba mucho más fácil en cuanto a los saltos de tiempo, y realmente los saltos de tiempo no eran la gran cosa en Inuyasha. Porque, y esto lo digo desde mi opinión, el hecho de que Kagome fuera de la época moderna solamente era un recurso que utilizaba Rumiko para el romance. Y sí, lo digo, era un recurso únicamente utilizado para el romance. El hecho de que Kagome fuera de una época distinta a la de Inuyasha y que pudiera viajar a través del pozo. Es la única razón que yo encuentro de eso del viaje en el tiempo. En este caso parece mucho más complejo porque en la época moderna tenemos al abuelo y a la señora de los licuados que de una u otra forma parecen estar relacionados con el accidente de Nanoka, que fue la primera vez en la que Nanoka viajó a la era Taisho. Entonces es algo mucho más complejo ese viaje en el tiempo, y aquí queda claramente descartado el hecho de que Mao e Inuyasha sean parecidos en ese rubro. Y por otro lado, en Inuyasha desde el capítulo 6 ya sabes cuál es el objetivo último de la historia, y ese es reunir los fragmentos de la perla. Desde el capítulo 6, si mal no recuerdo en el manga, se destruye la perla y entonces Inuyasha y Kagome tienen que ir a buscar la perla de Shikon. Y esto obviamente te lleva a pensar que el final de la historia va a ser cuando al fin Inuyasha y Kagome logren recolectar todos los fragmentos de Shikon y reunir la perla. Es hasta el capítulo 60 más o menos del manga de Inuyasha donde introducen al personaje de Miroku, y Miroku es el que cuenta justamente quién es Naraku, lo que puede hacer Naraku y que Naraku también es alguien que está recolectando la perla, y ahí es donde la historia justamente se enfoca en Naraku. Pero desde un inicio sabes que Inuyasha terminaría cuando la perla fuera completada en su totalidad. Y justamente Inuyasha termina así, y termina con la perla destruyéndose de forma definitiva, y obviamente eso también se puede inferir en Inuyasha desde el capítulo 6, cuando Kagome destruye la perla, o mejor dicho la destroza, y esparce los fragmentos por toda la zona donde se encuentran. En Mao vamos en el capítulo 20 y lo único que sabemos es que Mao se quiere librar de su maldición, y aparentemente Nanoka tiene la misma maldición. Las circunstancias en las que se pueden librar de esa maldición son desconocidas, y obviamente no sabemos qué tanto tenga que ver el demonio gato o la persona que hizo que Mao y el demonio gato se confrontaran para tener esa maldición. Ni siquiera tenemos un villano principal, y hasta ahora no parece que hay un objetivo contundente en la historia más allá de que Mao se quiere librar de su maldición y de una forma u otra quiere destruir al demonio gato. Entonces creo que también ese es otro elemento que la separa mucho de Inuyasha, ya que en Inuyasha todo era mucho más claro desde un inicio, mientras que Mao se está tomando mucho más su tiempo para explicar las cosas. Nicolás mencionó en el capítulo 19 que no le gustaría que Shanna fuera una especie de Kikyo porque podrían una vez más la gente decir que Mao es un Inuyasha 2.0, y estoy totalmente de acuerdo.
Si Shanna fuera una especie de Kikyo y Shanna resultara resucitada, porque sí, pareciera ser que Shanna murió, pareciera, porque si no murió, ahí tomaría la historia un rumbo muy distinto que también me podría llamar la atención. Pero sí, si Shanna es el gran amor de Mao y Shanna murió y de repente la resucitan, lo siento, ahí sí diría, Rumiko se lo sacó tal cual de Inuyasha. Y ahí sí no podría defender a Mao. Creo que puedo defender a Mao en cualquier otro punto, pero si sucede lo que todo el mundo está teorizando con Shanna en este momento, no podría defenderlo. Sí lo consideraría como algo muy rescatado de Inuyasha. Por lo tanto, yo creo que Shanna, quien sea que fuera, necesitamos una explicación mucho más a detalle, justamente para saber, uno, si es un personaje relevante, porque bien podría no serlo, y dos, si es un personaje relevante, qué tanto peso va a tener en la historia a futuro y cómo lo va a abordar Rumiko. Si lo va a abordar de la misma forma que abordó a Kikyo en Inuyasha, yo lo dudo completamente, porque creo que la misma Rumiko sabe que la gente diría, esto es Inuyasha 2.0. Y creo la obra Mao es bastante distinta a Inuyasha. Y no solo por los puntos que acabo de decir, que son, creo, los puntos más importantes o los puntos que más logré rescatar de muchos otros lados, donde también mencionan las similitudes que tiene Mao con Inuyasha. En primer lugar, creo que Mao va mucho más lento que Inuyasha en cuanto a desarrollo de historia. Y justamente esto también se puede ver en lo que les acabo de explicar de la perla del cuervo, y que en Mao a capítulo 20 aún no sabemos exactamente el villano principal, el objetivo principal y cómo van a llegar al objetivo principal. Entonces creo que Mao camina mucho más lento que Inuyasha, pero no deja de ser interesante cada capítulo, o al menos para mí no deja de serlo. Por otro lado, creo que Mao es mucho más oscura que Inuyasha. En la saga de Sogen podemos ver un lado de Mao bastante sádico y consciente, un lado sádico y consciente de Mao, y es algo que en Inuyasha nunca se trató y nunca se vio. De hecho, Inuyasha tenía momentos de comedia bastante frecuentes. No eran como en Ranma o en Rin, que son completamente comedias. Inuyasha era una obra un poco más seria, pero tenía elementos de comedia y aparecían frecuentemente. En Mao los momentos de comedia son contados. Son muy contados. Y el peso en la historia no es tan grande. Recuerdo que en el directo llegaron a mencionar que no les gustaría que en un futuro hipotético anime de Mao resaltaran la comedia. Yo lo veo imposible porque la comedia en Mao es muy mínima. Y creo que Rumiko quiso hacer a Mao una historia bastante seria. Y si les soy sincera, creo que lo que busca en Mao es justamente perfeccionar las historias serias que ya tenía. Y a mi gusto lo está logrando. ¿Y por qué lo digo? Porque está inspirada justamente en Mermaid Saga y en Inuyasha. Y sí, algo que ya comentaron muchos de ustedes y que yo llegué a mencionar en algún video anterior, muchos consideran Mindlessness for 1000 Years o Senin no Mushin, creo que es el nombre en japonés, como el borrador de Mao. Yo también lo considero el borrador de Mao, también me parece un borrador bastante serio. Me parece que hay ciertos puntos que incluso pareciera que los rescató Rumiko directamente para ponerlos en Mao, y por lo tanto no he querido mencionar la obra porque asumo que los que ya la leyeron saben perfectamente que Mindlessness for 1000 Years es una obra borrador de Mao. Pero obviamente al ser una obra borrador tampoco nos puede decir mucho, porque Rumiko obviamente la utilizó justamente para ver qué podría funcionarle y qué podría no funcionarle ahora en Mao. Así que tampoco la usaría como una forma o una base para teorizar,
Porque, como ya dije, Rumiko podría justamente decir esto no me funcionó, esto sí me funcionó, y es lo que pareciera ser está haciendo con Mao. Y pareciera ser que con Mao, y lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo, tomó elementos que le gustaron de Inuyasha, los complejizó y los puso ahí. Tomó elementos que le gustaron de Mermaid Saga, los simplificó y los puso ahí. Y tomó elementos bases de Mindlessness for a Thousand Years Senni no Mushin. Y esos elementos tal cual los calcó en Mao. Y así es más o menos como se está construyendo Mao en cuanto a historia. ¿Es Mao un Inuyasha 2.0? Definitivamente no. No tiene nada que ver Mao con Inuyasha. Y creo que sí se separan mucho en muchos aspectos. Que tienen similitudes es obvio, son de la misma creadora. Y como ya dije, pareciera que lo que quiso hacer Rumiko es complejizar ciertos elementos que ya había utilizado en Inuyasha. En el caso de Mermaid Saga, pareciera que Rumiko quiso simplificarlos y perfeccionarlos en esa simplificación y también agregarlos a Mao. Mientras que en el caso de la obra Borrador, más bien pareciera que elementos que le gustaron de ese borrador los tomó y los calcó en Mao. Entonces, en general, Mao es una obra independiente, es una obra que se mueve por sí sola, que no tiene mucho que ver con Inuyasha, pero sí tiene ciertos parecidos. Y como ya dije, es obvio, son de la misma creadora y también es obvio qué elementos quiso complejizar de Inuyasha y es lo que estamos viendo. Ahora, no. Mao no es un Inuyasha 2.0, no es un Mermaid Saga 2.0 y Mao tampoco es Mindlessness for a Thousand Years. Pero sí está inspirada o sí Rumiko tomó de inspiración Mindlessness for a Thousand Years como borrador para hacer Mao. De eso sí estoy total y completamente de acuerdo. Que las historias vayan a ser igual o vayan a terminar igual, lo dudo mucho. Creo que es imposible. Y por otro lado, que Mao llegue a parecerse más o menos a Inuyasha, también lo veo posible. Pero como ya dije, creo que lo va a hacer aún más complejo si llega a retomar elementos de Inuyasha. Incluso porque sigue habiendo mucha gente que dice que Mao es un Inuyasha 2.0. Yo concluiría no tienen nada que ver. Las dos obras tienen su encanto. Inuyasha es mi manga favorito de Rumiko Takahashi y a día de hoy yo a Mao le tengo un cariño impresionante por lo que significa para mí. Sí puedes retomar, o sea, sí hay elementos que retoma Rumiko de Inuyasha para usarlos en Mao, pero obviamente modificados, complejizados en muchas ocasiones, y eso hace a Mao una obra distinta. Y bueno, aquí termina el video. Fue un video que tiene más de 1:30 de grabación. No sé cuánto vaya a salir el resultado final. Muchas gracias a todos los que lo vieron completo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Y si te gustó este video, dale like, deja en los comentarios todo lo que opines sobre los 5 puntos que traté. También si tienes teorías nuevas, si te gusta más alguna teoría que hayas escuchado por ahí, si crees que alguna u otra, si crees que hay alguna otra posibilidad en la que pueda tomar esta historia, también me gustaría que lo dejes comentado. Obviamente, si tienen algún comentario sobre cómo creen que se pueda desarrollar el romance, porque es algo que yo la verdad no tengo idea, estoy segura que va a pasar, estoy segura que Nanoka ya se está enamorando de Mao, estoy segura que en unos 20 capítulos más o menos podremos ver el momento exacto en el que Mao se empiece a enamorar de Nanoka. Pero me gustaría saber ustedes cómo creen que lo va a abordar Rumiko cómo les gustaría que lo abordara Rumiko. Me gustaría saber qué piensan de los personajes que hemos conocido hasta ahora. Me gustaría ver si, por ejemplo, algo que no he planteado y que no planteé en este video, si creen que vaya a haber alguien que sí tenga contacto con Mao y que sea un rival amoroso de Mao, como una especie de Koga o Ryoga, por ejemplo.
Me gustaría saber todo eso también. Todo eso déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en el video de Mason y Goku en los siguientes videos y obviamente en el capítulo 21 de Mao, que muy probablemente descubramos cuál es la forma en la que Nanoka obtuvo su maldición. Entonces nos vemos en esos videos. Si es la primera vez que te estás pasando por este canal, te invito a suscribirte. Y muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final. Bye bye.